sermón de hoy, como vieron, se llama Barro en manos del alfarero y está centrado en Romanos del 19 al 29. Vamos a ver 10 versículos el día de hoy. Nunca antes, como ahora, se había visto ataques en contra de Dios y su soberanía. Yo me atrevería a decir que en toda la historia moderna no se vio un ataque o no se vieron ataques tan flagrantes, tan comunes y tan aceptados en la sociedad como hoy día en contra de Dios y su soberanía. En estos días vemos a cientos y aún miles de personas reunidas o por su cuenta cada quien, levantando su mano en contra de todo lo que pueda representar a Dios, que haga mención de Dios, de su autoridad o de su soberanía. Es notorio cómo en nuestros días vemos movimientos, propaganda completamente y abiertamente en contra de Dios, su voluntad, su autoridad y su soberanía. Voy a repetir mucho estas palabras. Esto es algo entre comillas nuevo. Hablar en contra de Dios así de abiertamente y así de crudamente como se hace en nuestros días es algo entrecomillado nuevo. Y no solo eso, sino que a causa de la era tecnológica en la que vivimos, es muy sencillo que si en este momento alguien publica algo que llame la atención de la gente, en cuestión de minutos está abriéndose y reproduciéndose al otro lado del mundo. Ya fue y regresó con miles de reacciones por todas partes del mundo. Algo muy popular en nuestros días es cualquier cosa que sea completamente contraria a lo que Dios ha dejado claro que es su voluntad. Y podríamos hablar de la ideología de género, de toda la agenda progresista que vemos a toda hora, por todos lados y por todos los medios. Vemos gente que quiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y si hablamos de Dios en la generalidad, va a haber mucha gente que esté de acuerdo con nosotros con respecto a la creación, su misericordia, su amor, entre algunas otras pocas cosas. Pero cuando hablamos de lo que Dios dice con respecto al pecado, la paga del mismo y las normas que Él ha establecido, la gente comienza a incomodarse, comienza a molestarte. Y si bien dije que este tipo de ataques son, entre comillas, nuevos, lo que no es nuevo es el corazón entenebrecido del ser humano. Hoy la gente se anima más a hacer cosas que antes no se animaba, se animan más a decir cosas que antes políticamente no era correcto decir, pero que ahora políticamente es necesario decir. ¿Sí? Algo que hablaba esta semana, no recuerdo con quién, gente en la primaria. Sí, creo que fue el miércoles que estuvimos repartiendo los Nuevos Testamentos en la secundaria, repartimos 900 Nuevos Testamentos, la mayoría a jóvenes de la secundaria, porque estuvimos desde la salida del turno matutino hasta la entrada del turno vespertino. Y joven que pasaba, joven al que le regalábamos Nuevos Testamentos, ¿no? Estuvimos el hermano Roberto Córdoba, otro hermano que vino con él, creo que Luis Ángel, y un servidor. Y platicaba al estar entregando, ahí de repente hubo adultos que se acercaron conmigo y están muy prácticos. Hubo un señor que me llamó la atención porque me dijo, están súper padre, me dice, está muy bien este Nuevo Testamento, dice, está muy práctico para que mis hijos lo traigan en la mochila. ¿Me regalas 2? Y wow. Y veía chavos de primero de secundaria que les quería entregar el Nuevo Testamento y me decían, yo no creo en eso.
Y yo pensaba entre mí, no, pues de todas las veces que lo has leído ya te convenciste de que no es verdad. Seguramente, ¿verdad? Cuando en su vida estoy seguro que jamás han tocado la Biblia, ¿verdad? O la han abierto para leerla. No hay manera. Pero lo ves firmes a los chamacos diciendo, yo no creo en eso. Algunos defendiendo religiones, ¿no? ¿Y de qué religión son? Digo, es la Biblia, tú léela. Tú lees es el Evangelio, tú léelo. ¿Tienes en tu casa? Lee la que tengas en tu casa. Ah, pero alguien preguntaba, ¿y no los agreden? Y en esta ocasión no pasó, pero Roberto me ha contado que ha habido ocasiones en que los maestros salen molestos y llaman a la policía para correrlos, porque están regalando propaganda religiosa fuera de una escuela que es laica. Y por ejemplo, un servidor, si alguien conoce el evangelio, alguien homosexual conoce el evangelio y viene y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito abrazar mi masculinidad, por ejemplo. Yo digo, claro, ven conmigo, platicamos, te discipulamos y vamos a estudiar lo que Dios dice acerca de la masculinidad. Resulta ser que si un hermano de esta persona, o sus papás, o sus hijos, si es que tiene, se entera de que le estoy dando algo que le llaman ahora terapias de conversión, pueden denunciarme si es familiar directo y yo voy a la cárcel. En México, ¿eh? Aquí. Si yo aquí doy una, entrecomillada, terapia de conversión, yo voy a la cárcel si me denuncian. Pero a nuestros hijos, en las primarias laicas, les están dando terapias de conversión. Bajo el nombre de educación inclusiva. Y cuando tú vas a los apartados de inclusión en los libros de texto, 3 de 10 hablan de inclusión para... Uno habla de adultos mayores, otro habla de ciegos y otro habla de sordomudos. Todo lo demás habla de la ideología de género. Entonces a nuestros hijos en las primarias sí les están dando terapias de conversión, pero si yo doy una terapia de conversión, yo voy a la cárcel. Y se llama a lo malo bueno, porque yo entonces doy un discurso de odio por hablar en contra de la ideología de género y la agenda progresista. Yo estoy dando entonces un discurso de odio, le llaman ellos, a cualquier cosa que hable en contra de la agenda progresista. Ahora, estos son temas que están hoy día en el Senado de la República y en las cámaras de diputados. Ahí están, ahorita. Y los partidos políticos están soportando y apoyando esto. Unos más que otros. Hay quienes ni siquiera mencionan nada de la vida, la familia, nada a favor. Y si nos preguntamos, ¿por qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestro país está yendo en ese rumbo? ¿Qué está pasando en el corazón de la gente? ¿Qué está pasando en el corazón de nuestros gobernantes? ¿Qué está pasando en las cámaras? Que se está buscando cada día más atacar la familia, atacar la vida de pequeños inocentes que mueren día con día y ahora se exige que sea gratuito el asesinato de bebés. Los abortos, que no son bebés, son productos, son, les llaman de una y mil maneras, ¿no? Son células. Sí, son células que si tú dejas en su lugar donde está, la única diferencia entre esas células y un bebé es el tiempo. Porque hay quien lo compara, es como una muela picada, lo que tienes ahí son células. Sí, pues lo que tienes ahí son células que si las quitas, pues no pasa nada, tú te evitas una infección más grande, pero si tú la dejas ahí, pues se te acaba el diente y ya. Si tú sacas eso, si tú dejas eso ahí, no se va a convertir en un bebé. Si tú dejas el embrión en su lugar, va a convertirse en un bebé, porque es un bebé, es un ser humano. Tiene el ADN del padre y de la madre. ¿Sí? Charles Spurgeon, en su sermón número 77, en Londres, en la iglesia que él dirigía en Londres, escribe: no hay nada por lo que los hijos de Dios deban contender con más ahínco que por el dominio de su Señor sobre toda la creación.
el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse sobre ese trono. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol como la grandiosa, estupenda y muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Señor Dios Todopoderoso. Los hombres, dice Charles Spurgeon, permitirán, escuchen, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra, mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Ahora, el hombre no le permite nada a Dios. El hombre no tiene la potestad de permitirle o prohibirle nada a Dios. Hace 15 días hablábamos de la soberanía de Dios y de su misericordia. Y también hablamos de cómo el ser humano malentiende no solo la soberanía de Dios, sino también la misericordia y la justicia. Y precisamente Pablo pareciera que está contendiendo o discutiendo con alguien ahí en Romanos 9, con alguien que no está de acuerdo con la doctrina de la soberanía de Dios. Les voy a pedir por favor que me acompañen y me ayuden a leer Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué? Pues disculpas, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Muy bien. Pablo se está adelantando. Recordemos que estábamos hablando de que el ser humano no puede decirle a Dios ni pedirle cuentas de nada. La semana pasada terminamos diciendo que Dios es soberano y puede, perdón, hace 15 días, y puede hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera y cuando Él quiera, porque Él es Dios. Él es dueño de todo y creador de todo. Todo le pertenece y Él puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. La nueva Biblia de las Américas dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Aquí vemos la respuesta anticipada de Pablo a un detractor que está buscando contradecir esta doctrina que Pablo está enseñando. Una persona que culpa a Dios y lo trata de convertir en el villano al decir que Dios provoca que seamos malvados y después nos culpa por ser malvados. Recordábamos que hablábamos de que Dios endurece a Faraón, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, pero luego explicábamos que no se trata de que Dios hizo que fueran malos, porque a final de cuentas todos somos malos. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, nos heredaron esta tendencia al mal, entonces todos tenemos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de hacer lo malo y de buscar recrearnos en el mal. Dios detiene la maldad del ser humano en algunas ocasiones para evitar que se pervierta por completo. Que bueno, somos completamente pervertidos a final de cuentas. Entonces Dios no nos hace ser malvados y luego nos culpa por ello. Dios nos permite ser malvados porque decidimos serlo y simplemente nos pide cuentas de nuestras decisiones. Y recordemos que la condenación no es por la maldad, sino por la incredulidad en Cristo. ¿Recuerdan que veíamos en Juan? Que el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien vino y se entregó para salvarnos. Versículos 20 y 21, por favor, de Romanos 9.
El ejemplo que está usando Pablo es muy común en sus tiempos. Hoy en día no es tan común que conozcamos algún alfarero. ¿Cuántos alfareros conocemos? ¿Quién conoce un alfarero? Yo conozco una, nada más. Irma, una amiga. Ella está, de hecho, está estudiando una licenciatura en cuestiones de alfarería y todo esto. Está padrísimo. Y es la única persona que yo conozco que hace alfarería. Entonces no es tan común en nuestros días hablar de un alfarero, ¿no? Pero en el tiempo de Pablo sí era mucho más común. Y quiero dar un ejemplo parecido a lo que está haciendo Pablo, pero con algo que me ocurrió a mí la semana pasada. El miércoles, mientras mi mujer, generalmente cuando las niñas van a la escuela, mientras mi mujer se dedica a arreglar chiquillas y a listar otras cosas, yo hago el desayuno y el lunch de las niñas. Entonces bajé a ver qué había para hacer el lunch y me encontré una bolsa de maseca y había frijolitos y quesito y dije, "Ah, les voy a mandar unas gorditas, ¿no?" Entonces me puse ahí a amasar. Hice la masa y estuve ahí amasando como 15 minutos, yo creo. Y la masa ya estaba ahí lista, prendí mi comal, empecé a tortear, porque torteo, ¿eh? Y ya cuando quedaba como para unas 4 o 5 gorditas más, noté que una de las bolitas de masa estaba enojadísima. Porque él quería hacer tortilla. Esa bolita no quería ser una gordita. Quería que yo le hiciera tortilla. Pero luego convenció a otro y el otro estaba enojado porque no le iba a hacer quesadilla. Y me estaban reclamando porque al final de cuentas yo los hice gorditas y no los hice ni quesadilla ni tortilla. ¿Cómo se escucha esto? Ridículo. Jorge se rió libremente y dijo, ¿cómo? O sea, si lo piensas, ¿cómo la masa te va a reclamar, pastor? ¿La masa qué es? Es masa. ¿Sí? O sea, la masa no puede decirme a mí qué quiero yo hacer con ella, porque yo la compré, yo la amasé y yo la voy a hacer lo que yo quiero, yo me la voy a comer. Yo puedo hacer con la masa lo que a mí me den ganas de hacer con la masa. Si quiero hacer, puedo hacer tamales, lo que se me ocurra puedo hacer con la... Y si a última hora ya no quise comer eso, yo podría tirar esa masa. Y esa masa no me puede decir nada. No me puede reclamar. ¿Por qué? Porque es masa. Porque la masa no puede decirle al ser humano qué hacer o qué no hacer. Porque el ser humano es por mucho superior que la masa. El ser humano tiene intelecto, emociones y voluntad. La masa no tiene ninguno de ellos. La masa es masa. No comparte las características de su hacedor. No soy creador porque yo no creé el maíz, pero yo estoy haciendo la masa y estoy haciendo lo que me da la gana con mi masa. La masa no me puede reclamar nada. A mí es ridícula la idea de que me reclame qué hice con ella. ¿Qué dice el versículo 22, por favor? Changos, Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice Pablo. ¿Y qué? Si Dios quiere hacer notorio su poder y quiere demostrar su ira con los vasos de ira. Pero aquí dice, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. Dios en su soberanía puede hacer lo que Él quiera. Por lo tanto, Él puede, aún en su plan de demostrar su ira y poder en los vasos de ira, retrasar su juicio con paciencia, porque así lo quiso. Ahora, ¿qué da este retrasar su juicio con paciencia? ¿A quién beneficia? A los vasos de ira, a final de cuentas.
Quiero que me acompañen a Génesis 15:16, por favor. ¿Con quién está hablando Dios ahí? Muy bien, está hablando con Abraham. Resulta ser que Dios le está contando su plan a Abraham para el pueblo. Y le dice, ten por cierto, ahí un poquito antes, desde el 13, dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. ¿De qué época está hablando Dios a Abraham? Le está diciendo que va a pasar lo que ocurre en Egipto. Dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el 16 dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá. Ellos estaban en la tierra de Canaán. Ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios sabía que el amorreo y el jerjeseo y el jebuseo y el cananeo y todos los demás feos que vivían en esa zona de la tierra de Canaán no se iban a arrepentir, no iban a cambiar, no iban a creer en él y en la promesa del Mesías que él había dado ya muchos años atrás. Y como él sabe que esto va a pasar, pero los ve y dice, no han llegado al colmo en su maldad. Y Dios decide en su misericordia no castigar al amorreo todavía. Pasaron 400 años después de esto. De hecho, más de 400 años. Para que entonces el pueblo de Israel saliera victorioso y rico de Egipto. Y pasaron otros 40 años más para que el pueblo pudiera llegar y tomar posesión. Y pasaron todavía como 20 años más en guerra para poder tomar la posesión de la tierra que Dios les regaló. Y durante el último periodo es cuando entonces el amorreo recibe su castigo, que hacía como 500 años atrás Dios había dicho que le iba a llegar. Pero Dios en su misericordia y en su soberanía decide detener su juicio y no castigar todavía al amorreo porque su maldad no había llegado al colmo, al límite. 23, por favor, ¿quién lo puede leer? De Romanos, regresamos a Romanos. Romanos 9:23. Así es, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para su gloria. Pablo nos explica por qué Dios retrasa su juicio sobre los vasos de ira y es para hacer notoria su misericordia y así dar a conocer la magnitud de su gloria. Y en este momento, justo en este punto, vamos a encontrar a otro puño de personas que se atreven a criticar a Dios, queriéndose poner en un altar moralista de falsa humildad y dicen con aires de superioridad que Dios es pretencioso, que Dios presume y alardea de su gran misericordia. Pero Pablo se anticipa. Recordemos que Pablo no era un neófito que iba por ahí diciendo lo que se le ocurría. Pablo era una persona
preparada, muy preparada en todos los ámbitos. Entonces parece que Pablo se anticipa y escribe el 24 y 25. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y el 26 dice, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es una referencia directa a Oseas 2:23. Gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, los gentiles escogidos para gozar de una relación personal e íntima con el mismísimo Padre Celestial. Vamos a Oseas 2:23, por favor. Nosotros somos ese Israel sembrado en otra parte. Nosotros fuimos cosechados en un lugar muy lejos de Israel, que fue la amada principal. La amada primera, por decirlo así. Nos sembró y nos cosechó porque se le dio la gana. Por el mero efecto de su voluntad nada más. ¿Quién podría leer del 27 al 29, por favor? El versículo 27 deja bien claro que no importa la cantidad de judíos que haya, solo una parte, el remanente, serán salvos. Y aquí llega otra vez, otra oportunidad de querer cuestionar a Dios y reclamar a Dios diciendo, ¿por qué? ¿Por qué unos pocos? ¿Por qué no todos? Y la respuesta está en el 29. Si Dios no nos hubiera apartado, llamado y salvado, es decir, si Dios no nos hubiera detenido, santificado, hubiéramos sido, dice, como Sodoma y como Gomorra. Y hoy en día sería lo mismo exactamente. Quiero que te detengas a pensar. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo y entiendes el Evangelio, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estarías y qué estaría pasando en tu vida en este momento de no haber alcanzado la misericordia de Dios y ser su hijo? A lo mejor ni vivos estaríamos. Y pensemos en nuestro caso particular. O gordos y cansados, ojerosos, tristes y sin ilusiones. Seríamos muertos vivos. Seríamos, quién sabe si seríamos. ¿Hasta dónde nos hubiera llevado nuestra maldad, nuestros patrones de conducta familiares, esas herencias que nos regalaron, que no queríamos y no pedimos, pero ahí están? Sin la misericordia de Dios, sin los cambios que Él ha traído a tu vida, ¿cómo te estaría yendo ahorita? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cuántos llevarías en tu cuenta o en la cuenta de quién estarías? El panorama no es bonito.
¿dónde estaríamos? No es algo que queramos pensar comúnmente. Es muy posible que no estuviéramos muchos de nosotros. A final de cuentas, el Señor detiene su juicio por nosotros y por los que han de ser alcanzados todavía. La premisa de la que debemos partir es que absolutamente todos somos malvados y absolutamente todos seríamos iguales que Sodoma y Gomorra. Porque todos estamos corrompidos. Es decir, la masa completa de las gorditas o del alfarero, toda la masa está mal. Toda la masa no sirve. Toda la masa sería, todo el barro sería para hacer vasos de deshonra. Hay otra versión que dice vasos para usos elegantes y para usos comunes. Toda la masa está echada a perder. Pero Dios en su misericordia decide que no va a darle a todos el juicio que merecemos. Entonces elige a algunos, nos llama, justifica, santifica y glorifica, siendo malos y no habiendo hecho nada bueno por nosotros mismos. Y es por eso que Dios no busca y exige gloria para sí mismo. Dios merece toda la gloria de todo el mundo, todo el tiempo, porque Él debió habernos dejado morir e ir al infierno a todos. Eso sería lo justo, porque Él nos dejó en un mundo perfecto, sin corrupción, sin pecado, y nosotros introducimos el pecado. Nosotros decidimos pecar, nosotros decidimos desobedecer y alejarnos de Él. Y ahora que las consecuencias de nuestros actos nos caen encima, ay, ¿por qué Dios es tan malo contigo? No, no es que Dios sea malo. Dios es bueno, misericordioso, pero es justo. Y permite que sus criaturas reciban lo que merecen, correspondiente a sus actos. Pero en su misericordia y en la justicia que ejerció sobre Jesucristo, nos permite a algunos ser sus hijos. El ser humano no está dispuesto a someterse a la soberanía de Dios y a la autoridad de Dios. Tristemente, no estoy hablando solo de los que no creen, también nosotros. Quiero preguntarles si en verdad vivimos contentos, conformes y gozosos. ¿De verdad lo estamos? Con lo que Dios tiene a bien darnos. Si la respuesta que viene a nuestra mente es sí, yo sí estoy contento, gozoso y pleno y conforme con lo que Dios me da, voy a preguntar, ¿de verdad? ¿No nos estresamos? Cuando las finanzas no andan como esperamos, cuando algo no sale como queríamos, cuando un plan se sale de nuestro falso control, el día de campo perfecto que planeamos irnos a las 6 de la mañana para llegar, instalarnos allá, estar frescos antes del desayuno y poder hacer lo que queríamos, y resulta que el carro amanece ponchado. No importa, seguimos con el plan. Así reaccionamos, ¿verdad? Y cuando vamos de camino se poncha otra de las llantas. O se descompone alguna otra cosa. O no pasó el camión para ir al trabajo. Y estos son detallitos insignificantes, sin importancia. Cuando las cosas se salen de nuestro falso control. Cuando nuestros amados no quieren escuchar el evangelio. Cuando no reaccionan como queremos o esperamos. Cuando en el trabajo me toca un jefe al que no le agrado. Entre muchas otras situaciones de la vida que Dios permite. Ojo, que Dios permite, no que Dios mande, ordene y decrete, porque hay cosas que Él solo permite. Cuando nuestros hijos toman decisiones equivocadas, cuando nuestros hijos traicionan nuestra confianza, ¿cómo reaccionamos?
¿Les tratamos con misericordia? ¿Seguimos contentos, conformes con lo que Dios nos da, buscando el propósito de Dios en esta traición de mi sangre? ¿O queremos una revancha? Que pague por lo que me hizo. A veces los creyentes como que podemos ponernos en un pedestal de yo soy bueno. Y tenemos un lenguaje cristiano muy bonito. Y nos saludamos y gloria a Dios y Dios te bendiga y decimos amén y buscamos bendecir y buscamos que se note la bendición de Dios en mi vida porque Él me bendice grandemente. Pero a veces cuando pasan esos detalles, estas cosas pequeñas que lastiman, que duelen, que incomodan, que molestan, pareciera que no estamos tan contentos, tan gozosos y tan sometidos a la voluntad de Dios. ¿Qué se sale del control de Dios, de su voluntad? Nada. ¿Eso quiere decir que Él provoque las cosas malas que pasan en nuestras vidas? Que Él provoque, que Él mande. No, Él permite que pase. Y está dentro de su voluntad permisiva, voluntad absoluta de Dios y voluntad permisiva. La voluntad absoluta es que todos van a dar la gloria a Dios. Y que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esa es una voluntad absoluta de Dios. Y eso va a pasar sí o sí. No tengo rodillas para doblarlas, pues te van a salir rodillas, las vas a doblar y vas a reconocer que Jesucristo es el Señor. La voluntad permisiva de Dios va a permitir que pasen cosas en nuestras vidas. Que mis hijas tomen malas decisiones, que yo tome malas decisiones, que yo haga cosas que lastimen a mi familia. Pero nuestra reacción en la vida, nuestra intención de glorificar a Dios, el punto es, ¿cómo lo hago? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22 nos da una idea de cómo hacer esto. Lo voy a leer en nueva, primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 22. Quiero terminar con esto. Dice ahí en Nueva Biblia de las Américas, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Estad siempre alegre, porque gozoso es feliz, ¿eh? Es feliz. A veces queremos elevar el gozo a una cuestión más espiritualizada. Es que estoy gozoso aunque no me veas feliz. Mi gozo está en mi corazón. El gozo se nota, la alegría se va a notar. Estén siempre gozosos, es una orden. ¿Sí? Oren sin cesar. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo estemos orando. ¿Eso implica que estemos de rodillas, con los ojos cerrados y que no hablemos con nadie porque estamos orando todo el tiempo? No, eso significa que nos acostumbremos a interactuar con Dios todo el día, que le preguntemos, que sea nuestro número uno, que todo el tiempo estemos platicando con Él, que su opinión sea la más importante para nosotros, no la que yo creo que saco de la Biblia cuando me pongo espiritual y me pongo a leer para sacarle provecho para algo. La lectura de la Biblia debería ser algo normal en nuestras vidas, todos los días y a todas horas. La oración mucho más allá. Pero también dice, den gracias en todo. Mi hijo me traicionó. Me engañó. Me ocultó información. Me hizo creer que estaba haciendo lo que yo le mandé y estaba haciendo otra cosa completamente diferente. Dale gracias a Dios. Desde el kinder nos ocultan, desde más chiquitos nos ocultan cosas. ¿Qué traes ahí? ¿Nada? Y el cuerpo del delito en las manos, ¿no? ¿Damos gracias a Dios por eso? Mi amado o amada que le he predicado el evangelio y que no quiere venir a la iglesia y que no quiere escuchar el evangelio y que no quiere saber de Dios. ¿Doy gracias a Dios por ello? Pastor, ¿cómo quieres que dé gracias si yo amo a esta persona y no quiere conocer a Cristo? Es su única esperanza. Dale gracias a Dios por el peso que hay en ti.
Dale gracias a Dios porque Él lo hizo y Él va a hacer con Él lo que Él quiera. Y dale la gloria a Dios por ello. Pero es que me duele. Dale gracias a Dios por tu dolor. Tienes emociones que Él te regaló. Creo que nuestro enfoque de repente está cambiado y equivocado y buscamos satisfacción. Y si no estoy satisfecho, no doy gracias. No, da gracias. Es que no tengo un peso en el banco y me quedan 200 pesos para la semana. Dale gracias a Dios, Él te va a dar lo que necesites cuando necesites. Y lo hace vez tras vez. Deberían llevarnos a ver a Cristo. Pero muchas veces vemos nuestro dolor y ahí estamos lamiendo nuestras heridas. En vez de voltear a ver a Cristo y decir, gracias, soy salvo. Sé que esto va a durar un poco de tiempo. Este sufrimiento aquí va a ser un poco de tiempo, no más de 70 años. Que es nada comparada con la eternidad que te espera viendo a tu Salvador cara a cara. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías, más bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Es bien fácil. Empiezas con 3 cosas que sí tienes que hacer. Gozoso, orar y dar gracias. Y luego con las que no tienes que hacer. No menosprecies las profecías. No apagues al Espíritu. Y ponte a examinar todo. Señor, ¿esto viene de ti? Y puede ser que sí. Y si no, Él puede sacar lo mejor de eso. Pero si yo me enfoco en mí, y estoy primero yo, y luego yo, y al final yo, y ya si me queda espacio yo, no voy a poder ni estar gozoso, ni orar sin cesar, ni dar gracias en todo, porque el centro no soy yo. Yo no puedo ser el centro de mi propia vida. Sería un centro inestable, súper pequeño y sin futuro, sin trascendencia. Ese sería yo en mi centro. No sé tú. Yo sería inestable, minúsculo y sin futuro. Pero Dios en su misericordia, si Él es el centro, puede hacer milagros. Puede levantar a los muertos, puede mover una montaña de un lado para otro si se le da la gana. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es dueño de todo y porque Él es bueno. Ese es el punto. Dios es bueno y no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter. Entonces sabemos orar, estar gozosos, dar gracias, analizar todo cuidadosamente, reteniendo lo bueno y apartándonos de todo lo malo. ¿Qué hay de bueno en que esté enojado con mi esposa? ¿Qué hay de bueno en que mi hijo me haya traicionado? ¿Qué hay de bueno en que, o que tengo que examinar, qué puede Dios sacar bueno de ahí? ¿Qué fue lo que me hizo enojar con mi esposa? ¿Fue pecado que ella cometió o que yo cometí? Si lo reconozco y cambio, ya fue algo bueno. Si lo reconoce y cambia, ya fue algo bueno. Si no es pecado, ¿por qué estoy enojado? Si mi esposa no pecó contra mí, ¿por qué me enojo contra ella? Si no pecó contra Dios, ¿por qué me enojo con ella? Eso me tendría que llevar al punto de decir, son formas de hacer las cosas. Es algo que hizo que a mí no me gusta cómo lo hace, pero que al final de cuentas no deshonra a Dios al hacerlo. Entonces yo tengo que cumplir la palabra más fácil y difícil del matrimonio. Ceder. Porque es bien fácil cuando el otro cede. Pero es bien difícil cuando yo tengo que ceder. En ese reino unipersonal donde yo soy el rey y yo soy toda la población. Y quiero que todos se adecúen a mi reino. Pero si el reino que está en mi centro no es el mío, sino es el del Señor Jesucristo, esto va a cambiar. Qué bueno podemos sacar de la traición de un hijo, de la mentira de un hijo, del engaño de un hijo. Aprendí y no me la vuelve a aplicar este chamaco hijo.
Aprendo a poner límites. Aprendo a ejercer autoridad. Aprendo a demandar lo que el Señor quiere que demande. ¿Sí? De las cosas, tenemos que aprender que es bueno delante de Dios, pero lo bueno de las cosas malas es que siempre hay algo bueno que aprender. Y si no aprendemos, aguas, se repite. Y si no aprendemos, se repite. Prueba que no aprendemos, prueba que se va a repetir. Y luego andamos llorando, ay, es que Dios me da... No. Nosotros mismos nos buscamos estas cuestiones. Y si no es responsabilidad tuya, ora, dale gracias a Dios y estate gozoso. Y sé que es bien difícil, porque yo en la semana me enojé varias veces por cosas que no fueron pecado de mis hijas, pero fueron formas que no me gustaron. Entonces yo en la semana pequé contra mis hijas y contra el Señor, tuve que pedir perdón, tuve que arreglar las cosas y estoy creciendo. Y puedo darle gracias a Dios porque entonces me ayuda a ver con una perspectiva divina a mis hijas y decir, esto lo tengo que ceder sin sacrificar esto otro. ¿Y qué es lo que no puedo sacrificar? La palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por tu palabra, porque tú en ella nos hablas, porque tú en ella nos dejas pasos a seguir específicos, claros, entendibles. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra y tu voluntad. Ayúdanos a decir que no a nosotros mismos, a ceder nuestra voluntad a ti. Porque como el barro no puede decirle al alfarero qué haga o qué no haga, tampoco nosotros, Señor, no somos quien para reclamarte, para cuestionarte, para estar en contra de lo que tú decides darnos. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos en nuestra vida cristiana. Y yo te ruego, si hay alguien aquí que todavía no te conoce como Padre, Señor, que tú le permitas hacerlo. Dale la fe, dale el convencimiento. Ayúdanos a los que estamos aquí a poder ser claros al compartir el Evangelio y que cada día más gente pueda venir a tu familia, a esta maravillosa familia de la fe que tú nos regalas. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu palabra. Tu iglesia que te ama te dice, amén.